Bien, continuamos en el Shabbat Nahamu, un Shabbat, como nos dicen los sabios, cargado de una energía espiritual súper poderosa. Shabbat Nahamu es un Shabbat saturado de un gran torrente de luz divina. Shabbat Nahamu es un Shabbat con una atmósfera sagrada única en todo el año. Y la razón de esto, entre otras verdades, es porque hay hoy en nuestra porción semanal lecturas con energías cósmicas superpoderosas. Por un lado tenemos en nuestra parashá Vaet Hanan, tenemos las 10 palabras. Y estas hoy nos conectan con la misma influencia energética del Har Sinai. Y por el otro lado, acá en nuestra parashá de la semana, tenemos también la gran mitzvah de la Shema. ¿Qué tenemos? Sí, dos grandes mitzvot, o dos grandes eventos, o dos lecturas con una energía súper poderosa. Por un lado, las 10 palabras. Reitero que nos conectan con la misma influencia energética del Har Sinai, y por el otro lado también en Vaet Hanan tenemos la gran mitzvah de la Shema. Así que bienvenida a toda nuestra comunidad al Shabbat Nahamu, Shabbat Shalom, y bienvenidos a estudiar Torah. Capítulo 6, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, Parashá Vaet Hanan. Y comienzo esta sesión haciendo una gran declaración que ya sabemos. Oigan, la Torah es un texto sagrado metafísico. ¿Qué dije? La Torah es un texto cósmico, sobrenatural, una revelación que no pertenece a este mundo, pero que nos fue dada como un regalo en este mundo. La Torah no es un libro de moral, de ética, de historias, de principios, de valores que nos dictan solamente que nos portemos bien, sino principalmente la Torah es el canal y el portal y el cableado metafísico que activa los dos mundos, que activa y conecta los dos mundos. Eso es la Torah. El canal y el portal y el cableado metafísico que activa y conecta los dos mundos. El Rab Shaul en las Nuevas Escrituras dice, porque sabemos que la Torah es espiritual. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Qué le parece, Gilbrand? Dijo, porque sabemos que la Torah es espiritual.
manera que por lo mística, por lo esotérica, sagrada y espiritual que es la Torá, por lo tanto, oiga, al leerla públicamente o en privado, al estudiarla a solas o en grupos, al recitarla o al rezarla, al poner en práctica cualquiera de sus diferentes mitzvot, son activados en ese momento las entidades espirituales de luz divina que están ocultas en este texto sagrado. Al leerla públicamente, al estudiarla a solas o en privado o en grupos, al recitarla o rezarla, en ese momento es activado el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque la Torá es un texto cósmico, sobrenatural. Es el cableado metafísico que activa y conecta los dos mundos. Toda vez que alguien lee Torá, estudia Torá, reza la Torá, repite la Torá, a la hora de la lectura pública de ella, son puestos en acción ángeles. Son activadas las sefirot. El universo es despertado para actividad, y reitero, por lo mística, esotérica, sagrada y espiritual que es la Torá. ¿Qué son los ta'amim, Manolo? Por un lado son las notas musicales. Las notas musicales de la Torá. Sí, pero más allá de esto, los ta'amim son fuerzas espirituales que están en el texto sagrado. Las nekudot, ¿qué son las nekudot? Las vocales. Las vocales, más allá de vocales, son entidades espirituales de luz. Cada una de las letras hebreas son recipientes de energías espirituales. Por eso, y se lo reitero, por lo mística, esotérica, sagrada y espiritual que es la Torá, al leerla públicamente o en privado, al estudiarla a solas o en grupos, al recitarla, al rezarla, al poner en práctica cualquiera de sus mitzvot, en ese momento activamos un torrente de energía espiritual. Activamos un gran despliegue de irradiación de los mundos superiores. ¿Por qué razón? Porque son morenos aliados que conectan los dos mundos. Sí. Por eso, la Torá no es un libro de moral, de ética, de valores, de historias que nos dictan solamente que hay que portarnos bien. Es un libro místico. Es un texto sagrado, metafísico. Sobre esa base, en el entendido de esto, y en este contexto, hoy tenemos la Shema registrada en nuestra parashá de la semana. ¿Qué tenemos? Y sabemos que en la Shema hay 248 palabras. ¿Cuántas hay?
Siempre que recitamos la Shema, recitamos 248 palabras. Y oiga esto, sabemos que en la Shema hay 248 palabras en correspondencia con la cantidad de estructuras óseas que hay en el hombre. Y quien recita la Shema apropiadamente provocará que cada estructura ósea tome una palabra y le sea por medicina curativa. Siempre. Por eso hay que entender lo primero que dijimos acerca de lo que es la Torah. En la Shema hay 248 palabras en correspondencia con la cantidad de estructuras óseas que hay en el hombre. Y quien recita la Shema apropiadamente provocará que cada estructura ósea tome una palabra y le sea por medicina curativa. Esto en 1.000.000 de diferentes energías que son activadas toda vez que recitamos las 248 palabras de la Shema en hebreo. Ahora puedo entender por qué tanta gente, aún de la emuná, enfermos de una y de otra cosa. ¿Por qué razón? Ahora puedo entender por qué tanta gente aún de la emuná enfermos de una y de otra cosa. ¿Por qué razón? No recitan la Shema, no activan toda la energía que está contenida en ella, y no la recitan ni escuchan de otros hacerlo. Porque cuando se recitan las 248 palabras, son activadas energías superpoderosas que están dentro de la Shema, y estas benefician, potencian con energía curativa las 248 estructuras óseas que hay en el cuerpo. ¿Por qué tanta gente enferma de la emuná? No hay ninguna energía curativa que le llegue. Además, nos dicen los sabios, la Shema contiene 248 palabras que corresponden a los 248 miembros del ser humano. Oiga esto, brindando cada palabra luz, energía y protección a cada uno de ellos. La Shema contiene 248 palabras que corresponden a los 248 miembros del ser humano, brindando cada palabra. ¿Cuántas son? 248. Brindando cada palabra luz, energía y protección a cada uno de ellos. Además, dice la Cábala que las 248 palabras de la Shema brindan vigor,
y energía a los 248 sectores del mundo. Es sumamente importante decirlo o decirla palabra por palabra con la pronunciación exacta en hebreo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para activar todo el torrente energético que está oculto en ella. Ahora, cuando la recitamos, antes de irnos a dormir por las noches, nos acostamos protegidos o a resguardo del Creador del mundo, protegidos contra todos los shedim que deambulan libremente por todo el mundo en las horas de la noche. ¿Qué hacemos cuando la recitamos entonces antes de irnos a dormir? Protegidos contra todos los shedim que deambulan libremente por todo el mundo en las horas de la noche. Y por eso digo, esto entre 1 millón de diferentes energías que son activadas toda vez que las recitamos las 248 palabras en hebreo. Nos dice la Parashá, capítulo 6, del 1 al 3. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 3, dice en hebreo: Besot amizvah achukim ve'amishpatim asher tziva Adonai Elokechem ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. Estos son los preceptos, las leyes y las justicias que ha ordenado el Eterno vuestro Elohim, enseñarles para hacer en la tierra que ustedes pasarán hacia allá para tomarla en posesión. Hebreo versículo 2. למען תירא את אדוני אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך, a fin de que temas al Eterno Elohim tuyo, para cumplir todas sus leyes y sus preceptos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que prolongues tus días. Versículo 3. Beshamata Israel, beshamarta לעשות, asher itab lecha v'asher tirbum meol ka'asher diber Adonai. Oirás Israel y cuidarás de hacerlos para que te vaya bien y se aumenten mucho, tal como te ha hablado el Eterno. Y seguidamente tenemos la Shema en su comienzo. ¿Cómo dice en hebreo? Versículo 4. Otra vez, ¿qué dice? Versículo 4. Sí, dice en Hebreos 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es único. Ahora, dentro de la Shema tenemos la mitzvah de amar a Hashem. ¿Qué dije?
Dentro de la Shema, que nos practicar de amar. ¿Y cómo es que hay que amarle? ¿Cómo es que hay que amarle? No en hebreo, digo yo. Todos los días la recitamos. Bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Con todo el corazón, con todo el alma y con todos nuestros bienes. Sí, amén. Ahora, en el espíritu hebreo, lo sabemos, amar a Hashem nada tiene que ver con decirle palabras bonitas. ¿Qué dijo? En el espíritu hebreo, Amar a Hashem nada tiene que ver con decirle palabras bonitas. ¿oyó Gilbrand? Te amo, te amo, te amo, te amo. En el espíritu hebreo, amar al Eterno tiene que ver con estudiar Torah. En el espíritu hebreo, amar a Hashem tiene que ver con hacer Torah, con hacer sus mitzvot, hacer Shabbat y todo lo demás. En el espíritu hebreo, amar al Eterno significa lo mío es tuyo. En el espíritu hebreo, amar a Hashem se expresa mediante el estudio de la Torah, los rezos y la tzedakah. Y quien ama a Kadosh Baruj Hu de esta manera, a Kadosh Baruj Hu le ama también. Y se lo demuestra con hechos. Sí, amén. Amén. Hashem le extiende su mano derecha. Amén. ¿Qué es la mano derecha? Quien ama a Kadosh Baruj Hu de esta manera, a Kadosh Baruj Hu le ama también. Y se lo demuestra, dije, con hechos. Sí, amén. Con hechos me demuestras tú que me amas. También yo con hechos te lo demuestro. Y Hashem le extiende su mano derecha, su gesed, su bondad y le colma de todo tipo de bendiciones espirituales, físicas, materiales y más. Sí, amén, amén. Por cuanto ama a esa persona a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le ama también. Causa y efecto. Sí, El Zohar nos dice, cuando una persona ama al Eterno, entonces Hashem le extiende su mano derecha para recibirle con amor. Hashem. Palabra del Zohar HaKadosh. Cuando una persona ama al Eterno, entonces Hashem le extiende su mano derecha para recibirle con amor. Hashem. ¿Qué es eso que Hashem le extiende su mano derecha? Si Hashem no tiene aspecto físico, ¿qué es el lado derecho, la mano derecha de Hashem? Es bondad. Y a esa persona Hashem le demuestra su amor con hechos. Sí. ¿Y por qué se demuestra con hechos?
Porque quien le ama se lo demuestra. ¿Qué hechos? Estudia la Torah. Hace las mitzvot de la Torah. Hace Shabbat y todo lo demás. Le dice a Hashem, todo lo mío es tuyo. Se lo demuestra al Eterno mediante rezos, Torah y... Por eso reitero, en el espíritu hebreo, amar a Hashem no tiene que ver nada con... Ahora dice en el versículo 5 al 9, lo leemos todos juntos en hebreo. Versículo 5 al 9. Todos. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ve'shinantam levanecha ve'divarta bam. Ve'shivtecha ve'vetecha uveleptecha v'aderek uveshokbecha uvekumecha. Ukeshartam leot al yadecha ve'ayu letotafot be'enecha uktapam al mesusot betecha ubishe arecha. Si de memoria se lo pueden. Ciérrenlo. Si de memoria se lo pueden. Lo recitamos 2 veces al día, diaria. 365 veces al año por 2. Por eso de memoria los conocemos los versículos. Ahora, solo en estos versículos hay 13 mitzvot. Solo en 2 Pesukim. Versículos. Solo en 2 versículos hay, ¿qué dije? 13 mitzvot. El Zohar los decodifica. 13 mandamientos. Amarás a Hashem tu Elohim. Cuéntelos. Cuéntelos. 1. Con todo tu corazón. No les oí. Con toda tu alma. Con todas tus posesiones. Y los inculcarás en tus hijos. Y hablarás de ellos. Cuando estés sentado en tu casa. Y cuando andes por el camino. Cuando estés acostado, cuando te levantes, y los atarás por señal sobre tu mano, y serán como frontispicio entre tus ojos, y los escribirás sobre los portales de tu casa y en tus puertas. En solo 2 versículos, ¿qué tenemos? 13 mitzvot. ¿Cuáles son esos versículos? Leanlo de regreso. Versículos 5 al 9. En hebreo, a voz en cuello, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Leámoslos a voz en cuello. Ve'ahavta et Adonai Elohecha
Así que 13 mandamientos hay solo en esto. Voy a repetir rápido. Amarás a Hashem tu Elohim, es uno, con todo tu corazón, es dos, y con toda tu alma es el tercero, y con todas tus posesiones el cuarto, y los inculcarás en tus hijos, 5, y hablarás de ellos, 6, cuando estés sentado en tu casa, 7, cuando andes por el camino, es 8, cuando estés acostado, es 9, cuando te levantes, es el 10, y los atarás por señal sobre tu mano, 11, y serán como frontispicio entre tus ojos, 12, y los escribirás sobre los portales de tu casa y en tu puerta, y es el número. Ahora, volviendo como comenzamos esta clase, por lo mística, oiga, volviendo a cómo comenzamos, por lo mística, esotérica, sagrada y espiritual que es la Torá, ¿verlo? Al leerla públicamente o en privado, al estudiarla a solas o en grupos, al recitarla, al rezarla, al poner en práctica cualquiera de sus diferentes mitzvot, en ese momento son activados mundos y mundos. Son activados en ese momento las entidades espirituales divinas, son activados y puestos en acción ángeles. El universo entero es despertado a actividad y un torrente de energía espiritual y un gran despliegue de radiación celestial se activa. ¿En qué momento? Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la rezamos, cuando cumplimos con el mitzvah. La octava mitzvah, en el versículo 8, nos dice que hay que hablar las palabras de la Torá andando por el camino. Es la octava mitzvah en esto. Hay que hablar las palabras de la Torá andando por el camino. Así que cuando usted viaje con alguien más, no pierda el tiempo hablando de lo que no debe de hablar. No pierda el tiempo hablando de la cotique. No pierda el tiempo hablando de política, no pierda el tiempo hablando de deporte, no pierda el tiempo hablando del vecino, no pierda el tiempo. La mitzvah nos dice que hay que hablar las palabras de la Torá andando por el camino. ¿Y por qué hay que hablar las palabras del Eterno andando por el camino? ¿Por qué? Sí, pero más. ¿Por qué? El Zohar nos dice, cuando los justos en su viaje se ocupan con las palabras de la Torá, son favorecidos con visitas del otro mundo. ¿Qué ocurre cuando van dos o más por el camino y van hablando las palabras de la Torá?
Cuando los justos en su viaje se ocupan con las palabras de la Torá, son favorecidos con visitas del otro mundo. Y aquellos que leen o que han leído el Zohar saben que este está lleno de ejemplos de este tipo. El Zohar está lleno de ejemplos de este tipo. ¿Qué ejemplos? Que van dos o más por el camino, pero ellos buscan la manera de hacerse acompañar por la Shejina. Y dicen, es momento para hablar las palabras de la Torah. Y comienzan, digamos, los dos que van, comienzan a hablar palabras de Torah, temas de Torah, cosas de Torah, y de repente alguien se les pone por ahí, que va escuchando. Y no tiene ni apariencia a veces de... pero de repente les interrumpe en la plática de Torah, y si es posible comienza a corregirles. Y a veces no solo a corregirles, sino a develarles más secretos profundos de lo que estos dos van hablando. Y se quedan viendo y a veces le preguntan algo y sigue decodificándole más la Torah a ese personaje, más la Torah a ese personaje, más misterios, más verdades escondidas. Y sucede que en el Zohar a veces medio se descuidaron los dos y resulta que el personaje de repente se desapareció. Y entonces entienden los dos el principio del Zohar. Que cuando los justos en su viaje se ocupan con las palabras de la Torá, son favorecidos con visitas del otro mundo. Hay un ejemplo en las Nuevas Escrituras que alguna vez le hemos dicho, a algunos no les parece, no les va a parecer, de los que van a escuchar este video. Pero bien, solo lo cito para corroborar todo lo que estoy diciendo. Dice en las Nuevas Escrituras, ¿me escuchan? Dice, e iban hablando entre sí, bueno, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Qué van hablando estos? Temas espirituales. No van perdiendo el tiempo. ¿Qué van hablando? Temas espirituales. Y más adelante dice, y comenzando, o sea, el personaje Yeshua que se les puso, y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los Nevi'im, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿A qué le suena esto? A los principios del Zohar. ¿Qué principios, Manuel?
personas van hablando en el camino de temas relacionados con la Torá, pues puede ser visitado. Dice el Zohar, cuando los justos en su viaje se ocupan con las palabras de la Torá, son favorecidos con visitas del otro mundo. Y la 13ª mitzvah del versículo 9 tiene que ver con la mezuzá. ¿Con qué tiene que ver? Con la mezuzá. Por eso, y vuelvo, por lo mística, esotérica, sagrada y espiritual que es la Torá, al leerla públicamente o en privado, al estudiarla a solas o en grupos, al recitarla o al rezarla, al poner en práctica cualquiera de sus diferentes mitzvot, en ese momento son activados los mundos superiores. ¿Qué dije? ¿Son activados qué cosa? Versículo 9, léalo en hebreo. Versículo 9, 6, 9, léalo en hebreo. Espera, que no cuenten todos. Versículo 9 en hebreo. Dele. Todos ahora. ¿De verdad lo leyeron? No, es que no les oí. Véanlo otra vez. Un tapa mezuzot peteka ubishe areka, y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. La Torah es mística. ¿Qué más dije, Vidal? Esotérica. ¿Qué más dije? Espiritual. ¿Qué más dije? Sagrada. ¿Qué más dije? Sobrenatural. Ahora vamos con la mezuzá. Sobre esa base, que la Torah es ¿qué? Es mística, esotérica, sagrada, espiritual, sobrenatural. La mezuzá contiene en su interior un pergamino kosher. ¿Qué cosa tiene Ilbran? Con 3 textos de la Shema. En su parte visible tiene la Shin. La Shin, la letra Shin, que habla de Shomer Daltot Israel, el guardián de las puertas de los hijos de Israel. Hay 365 Shedim o demonios, uno para cada día, listos para dañar. ¿Cuántos hay? Pero estos son los jefes nada más, porque estos tienen a su disposición esos 365 solo son los líderes, los dirigentes de... Sí. Hay 365 Shedim o demonios, uno para cada día, listos para dañar. Quien cumple la mitzvah de la colocación de la mitzvah, de la mezuzá, en los dinteles de sus puertas, está protegido diariamente de estos los 365 días del año. Quien no cumple la mitzvah es dañado por los 365
Shedim, guías con todas sus legiones. Quien no cumple la mitzvah es dañado en su salud, es dañado en su bolsa, en su cartera, en su economía, es dañado en su familia y en todo lo demás. ¿Por qué razón? ¿Se da cuenta usted lo mística, esotérica, sagrada, espiritual, sobrenatural que es la Torah? Y tener la Torah en la mezuzá, en las puertas de nuestras casas, la mezuzá que contiene esos 3 textos de la Shema, cualquiera pudiera decir, pues sí, escritura, papel, diría cualquiera, una cajita decorada bien bonita, pero la Torah es esotérica, mística, sagrada, espiritual, sobrenatural. Y si hay 365 shedim o demonios, uno para cada día, listos para dañar, y quien cumple la mitzvah de la colocación de la mezuzá en los dinteles de sus puertas, es protegido diariamente de estos, los 365 días del año, y quien no cumple la mitzvah, dicen estos 365, míreme, y agrego lo que usted ya sabe, tiene que ser una mezuzá kosher. Tiene que ser una mezuzá recordemos enseñanza del Zohar, ya casi para ir cerrando. Este es un recordatorio. El Zohar HaKadosh dice, Rabbi Elazar dijo, frente a todo esto, Hashem deseaba proteger a Israel. Y por eso un hombre ha de inscribir sobre la puerta de su casa el nombre de Kadosh Baruj Hu, en que se resume toda la fe. Porque allí donde está el nombre de Kadosh Baruj Hu, en la mezuzá, no pueden venir las malas especies. No pueden venir las malas especies. ¿Cuáles son las malas especies? Los shedim. Porque ahí donde está el nombre santo de Akadosh Baruj Hu, no pueden venir las malas especies y no son capaces de acusar al hombre. El lugar de la puerta de la casa superior se llama mezuzá, que es una parte necesaria sobre la tierra de la casa, y de ella salen emisarios de justicia y castigo. Oigan, en correspondencia, cuando un hombre sobre la tierra aplica a su puerta una mezuzá con el nombre santo inscrito en ella, es coronado con las coronas de su amo, y a la puerta de su casa no se acercan las malas especies. ¿Qué no se acercan? Cuando un hombre sobre la tierra aplica a su puerta una mezuzá con el nombre santo inscrito en ella, es coronado con las coronas de su amo, y a la puerta de su casa no se acercan las malas especies.
los Shedim, demonios, acusadores, entidades espirituales negativas. ¿Y qué es lo que hay en la puerta? Una cajita nada más, bien bonita, bien decorada, que tiene una letra Shin, y en su interior tiene un pergamino con 3 textos de la Shema. La Torah es mística, esotérica, sagrada, espiritual, metafísica, sobrenatural. Con solo el hecho de tener la mezuzá en las puertas de nuestras casas, significa que ahí hay una potente energía cubriendo esa casa. Por causa de la mezuzá. Dice Hashem a los hijos de Israel: muchos son los acusadores que os aguardan, pero sed diligentes en mi servicio y yo os protegeré afuera, mientras adentro dormiréis a salvo en vuestras camas. Cuando las especies malas, los Shedim, vienen a la puerta de la casa de un hombre y levantan sus ojos y ven el santo nombre escrito fuera de la mezuzá, o sea, Shaddai, que tiene poder sobre todas ellas, huyen de él y no se acercan a la puerta. Dice Hashem a los hijos de Israel: muchos son los acusadores que os aguardan, pero sed diligentes en mi servicio y yo os protegeré afuera, mientras adentro dormiréis a salvo en vuestras camas. Cuando las especies malas vienen a la puerta de la casa de un hombre y levantan sus ojos y ven el nombre santo escrito fuera de la mezuzá, o sea, Shaddai, que tiene poder sobre todas ellas, huyen de él y no se acercan a la puerta. ¿Qué es la Torah? Mística, esotérica, sagrada, espiritual, metafísica, sobrenatural. Por eso he estado reiterando: cuando alguien lee Torah, estudia Torah, se lee en público, se reza ella, se recita o se pone en práctica cualquiera de sus diferentes mitzvot, por lo esotérica, sagrada, mística, sobrenatural que es la Torah, son activados en ese momento dimensiones espirituales. Por eso dije al principio, la Torah es un texto cósmico, un texto sobrenatural. Y por eso incluso cité al Rab Shaul. El Rab Shaul dice: porque sabemos que la Torah es espiritual. ¿Quién dijo eso? Dije. ¿Y quién dijo eso? Le pregunto. ¿Qué es lo que dijo? Sabemos que la Torah es, dijo, espiritual. Y por eso se lo reitero lo que le dije hace un momento. La Torah no es un mero libro de moral. No es un libro de ética. No es un libro de historias, de principios, de valores que nos dictan que hay que portarnos bien. La Torah principalmente es el canal y el portal y el cableado metafísico que activa y conecta los dos mundos. Además, el Zohar, esta parte es reiterativa. Recordar es
para no olvidar. Dice el Zohar. Rabbi Abba discurrió después sobre el versículo: Hashem guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dijo que Hashem guardará tu salida, esto lo comprendemos. Pero ¿qué necesidad hay de decir tu entrada? Pues cuando un hombre entra en su casa no está en peligro. Pero lo que quiere decir es que quien aplica a su casa el santo signo con las palabras del nombre santo, o sea, quien pone, quien coloca, ¿están ahí? La mezuzá, quien, pero cuando un hombre entra en su casa no está en peligro. Pero lo que quiere decir es que quien aplica a su casa el santo signo con las palabras del nombre santo, o sea, la mezuzá, se haya protegido contra todo peligro. El que permanece a la puerta de su casa, ¿quién? El comandante guardia. Akadosh Baruj Hu, Hashem, el Shomer Dalton de Israel, el que permanece a la puerta de su casa, lo acompaña cuando sale y cuando regresa proclamante: ten cuidado por el honor de la imagen del Rey Santo, y todo esto en merced al nombre santo que está impreso sobre la puerta, en la mezuzá. Así el hombre no solo se haya protegido en su casa, sino que Hashem lo protege cuando sale y cuando entra. Como está escrito: el Eterno guardará tu salida y tu entrada. Pero en cuanto al mal espíritu, ¿oyó eso? ¿En cuanto a qué? Pero en cuanto al mal espíritu que reside entre las columnas de las puertas, ¿qué es lo que reside ahí? Desdichado el hombre que no sabe cómo cuidarse frente a él, imprimiendo sobre la puerta de su casa el nombre de Akadosh Baruj Hu, para que pueda estar con él. Pues ese espíritu tiene 365 ayudantes, uno para cada día del año, que lo acusan arriba y abajo, tratando de escarriarlo de día y turbando sus sueños de noche. Lo acusan cuando sale, cuando entra. Ellos ponen las manos sobre sus hombros y dicen: desdichado fulano tal, que ha arrojado el control de su amo. Es decir, que no ha puesto una mezuzá en su casa. Dicen estos: desdichado él en este mundo y en el mundo por venir. Es el Zohar. Por eso los hijos de la fe verdadera han de ser marcados con la impronta de su amo, la mezuzá, para ahuyentar todos los lados de las malas especies, para poder ser protegidos en este mundo y en el futuro. ¿Qué es la Torah? Cerremos esta sesión leyendo nada más de corrido. Capítulo 7 dice: cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Por supuesto en hebreo no se leen así, se lee diferente. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Hashem tu Elohim las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, y tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Hashem se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis,
y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asherah, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo Kadosh para Hashem tu Elohim. Hashem tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Hashem y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Hashem os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado servidumbre de la mano de Paró, rey de Egipto. Conoce pues que Hashem tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y la parashá se cierra con el 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y en hebreo dice ese versículo 11, todos. Todo, versículo 11, como ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. Cuidarás el precepto, a las leyes y a las justicias que yo te ordeno hoy para hacerlas. Y acá se cierra Vaet Hanan, nuestra porción semanal número 45. Para todos ustedes, Shabbat Shalom.